el mejor de los éxitos en este ciclo que comenzás, igual que lo has tenido el año pasado. Muy bien. Vamos a hablar un poquito, contarle a la gente esto de Mbororé, que la mayoría tiene aún guardado por ahí en un repliegue de la mente, y otros a nivel confesional probablemente ni siquiera han tenido noticias hasta ahora, a pesar que está por cumplirse ya o ya está rondando los 3 siglos o algo más de esta gesta. Que tuvieron los nativos contra los bandeirantes, ¿no? Exacto. Si nosotros tenemos en cuenta que ese querido historiador que fue el padre Guillermo Furlong, que dio en llamar a la batalla de Mbororé la primera de los fastos navales en la historia argentina, ya en esa definición entendemos que la batalla de Mbororé tiene un significado enorme para la historia de nuestra región. Pero para entender lo que fue la batalla de Mbororé, tenemos que explicar un poquito el contexto en el cual se desarrolló la batalla. Recordemos que en ese comienzo del siglo XVII, los jesuitas se instalan en nuestra región y comienzan a instalar las primeras reducciones, es decir, los pueblos de indios guaraníes. Entre los muchos peligros que debieron soportar esos pueblos, uno de ellos fue justamente lo que vos acabaste de señalar, que fueron los ataques bandeirantes, es decir, expediciones que trataban de tomar prisioneros a los aborígenes para después esclavizarlos y hacerlos trabajar en las facendas ubicadas en Brasil. Esas campañas bandeirantes destruyeron la región del Guairá y se dirigieron luego a la zona del Tape. Estamos hablando aproximadamente entre la década de 1630 a 1640. Las reducciones no tenían armas de fuego, por lo tanto no podían defenderse. Así es como se toma la primera medida de enviar a nuestro querido Ruiz de Montoya a España a conseguir que el rey autorizara a los indígenas el uso de las armas de fuego. Pero en el interín en que Montoya está en España, se producen nuevas bandeiras a la zona del Tape, donde funcionaban más o menos unas 15 reducciones. Así es que tenemos las primeras batallas, los indios se defendieron con los pocos armamentos que pudieron preparar, que son las de Candelaria de Caazapá-Miní y Candelaria de Caazapá-Guazú, Apóstoles de Caazapá-Guazú, perdón, que son batallas poco nombradas y son los antecedentes de Mbororé. Como se tenía noticias de que se preparaba una gran bandeira, porque los bandeirantes decidieron darle un escarmiento a los jesuitas y a los aborígenes porque habían conseguido unas bulas del Papa y del Rey, en donde se le castigaba a aquellos que esclavizaban a los indios, se preparó esa gran bandeira que se sabía llegaría a principios de 1640 en las alturas de la Caraguá, al norte de lo que hoy es San Javier. La desembocadura al río Uruguay. Exactamente. Así es como las reducciones próximas al río Uruguay deciden concentrar efectivos militares en la reducción de San Javier. San Javier se va a convertir en el epicentro de todo el escenario bélico, ¿no es cierto? Allí se va a preparar el gran ejército misionero guaraní. Yo quisiera rescatar en este momento el nombre de los 2 caciques que llevaron adelante esta campaña, dirigida por supuesto por los hermanos jesuitas, aquellos que no son sacerdotes sino que son hermanos, que son los caciques Ignacio Aviarú y Nicolás Ñenguirú. Tengo entendido que esta semana justamente se ha colocado esos 2 nombres en 2 salas del Museo Fortín en Mbororé de Puerto Iguazú, bueno, aquel hermoso museo que fundara nuestro entrañable amigo Honorio Rolón. La gesta, como vos lo mencionaste hoy, se desarrolla en esa semana que transcurre del 11 de marzo del 40 en adelante, porque la batalla duró varios días. Algunos dicen que hasta 8 días, 8 o 10 días. Exactamente. Una semana aproximadamente, los bandeirantes son derrotados, pero se repliegan y vuelven a preparar una segunda campaña. Por eso en Mbororé tiene la peculiaridad de ser en realidad 2 campañas y no una. Exacto. Regresan otra vez a finales del 41, que es la segunda parte de la batalla, y nuevamente son derrotados. Yo quería rescatar algo también que es importante para nuestra audiencia, porque muchos dirán, ¿y cómo los jesuitas guerreaban? ¿Y cómo no van a guerrear?
si la mayoría de los jesuitas eran ex oficiales de ejército de España? Exacto. Hay que aclarar ese detalle que es importante conocerlo. Incluso por eso conocían de táctica, de estrategia, claro, todas estas los sacerdotes no militares. Dirigían las acciones militares, sino que son los hermanos coadjutores que ya habían tenido experiencia militar previa en Europa, y entonces eran los que adiestraban a los indígenas, ¿no es cierto?, en tácticas militares. Lo importante de todo esto, además de que los bandeirantes son derrotados, es que a partir de este momento se conforma el ejército guaraní. Un ejército que sirvió no solo para defender los 30 pueblos que quedaron, porque en realidad fueron más de 60, 30 son los que sobrevivieron, sino que el ejército que sirvió al rey y a las autoridades de España, las autoridades coloniales. Liliana, la incidencia de esta gesta en la historia argentina, y por qué no decirlo, hasta a lo mejor ahí se encendió la mecha o un atisbo del concepto de federalización o de federalismo, que fue la vocación permanente de los habitantes de esta región, hasta desde antes de la conformación de nuestra república. Se tomó en cuenta esta acción bélica para tomar a modo de ejemplo, porque acá después aparece la figura de Andresito, defendiendo a raja y cincha el suelo nacional. En el norte aparece Güemes, ¿no? Aparecen una serie de caudillos que están permanentemente en defensa del terruño natal, y se toma la batalla de Mbororé como un hito realmente muy fundamental para este criterio. El hito, digamos, que representa Mbororé es que a partir de Mbororé comienza una etapa nueva en la vida reduccional, que nosotros le llamamos la etapa del apogeo de las reducciones, que es lo que generalmente más se conoce, ¿no? Y mucho se desconoce de lo previo o de lo posterior. Lo que más se sabe es justamente esos 100 años de vida reduccional que han tenido. Pero en Mbororé también permite el asentamiento definitivo de los pueblos, esa organización, y como vos decís, es la presencia permanente del jesuita y el aborigen defendiendo fronteras. Exacto. Que en aquel entonces era muy importante. Esa acción de la defensa fronteriza se vuelve a repetir con Andrés Guacurarí y Artigas. Es decir, me refiero a Artigas y a Andresito, ¿no?, que son los que tratan de recuperar el espacio perdido que se perdió posterior a la expulsión de los jesuitas. No olvidemos que en 1801 perdemos esos 7 pueblos, ubicados hoy al sur del Brasil, y que Andresito intenta a través de 2 campañas recuperarlos. Son las últimas grandes acciones.